¿Qué revela una mano sobre el alma humana? Para Carl Gustav Jung, la mano no es solo un instrumento físico, es el puente entre el inconsciente y la conciencia, el lugar donde el pensamiento se hace materia. A través del gesto, del arte, del trabajo manual, el alma se expresa, se transforma y se conoce a sí misma. Hoy exploraremos el simbolismo junguiano de la mano, su poder creador, su papel en los sueños, su conexión con la alquimia y el proceso de individuación. Acompáñanos a descubrir cómo las manos del cuerpo son también las manos del alma. La mano es, efectivamente, el instrumento esencial que permite que los contenidos del inconsciente, ideas, arquetipos, sentimientos no formulados, pasen del reino psíquico al mundo tangible. La psique, según Jung, busca la expresión simbólica para integrarse. La mano ejecuta el gesto, el trazo en el arte o el trabajo artesanal que da forma a la intuición y al impulso inconsciente. Al materializar se produce una confrontación consciente con lo que antes solo era una potencia interna. El proceso de individuación es el camino hacia la realización del sí mismo, el self, el arquetipo de la totalidad y el centro regulador de la psique. Al usar la mano para hacer, el individuo no solo se adapta al mundo externo, sino que también organiza su mundo interno. El trabajo manual o la expresión artística, el dibujo, la pintura, la escritura o la escultura, se convierten en medios activos de autoexploración. Lo que sería un coger en las manos un objeto desconocido para conocer sus detalles, como Jung describió respecto al examen de los sueños. Jung encontró un paralelo con este proceso en la alquimia, donde el trabajo de las manos, la manipulación de la materia, era visto como un reflejo del proceso interior de transformación del alma. La materia y la forma materializada actúan como un espejo o plano de proyección de los arquetipos y las energías de la psique universal. Sin el trabajo concreto de las manos, resulta difícil conectar con esta reverberación arquetípica. La mano, por lo tanto, no solo transforma el entorno, sino que es un catalizador para la propia transformación del sujeto, volviéndose un símbolo vivo del poder de creación y autoconocimiento en el sendero hacia la plenitud psíquica. La mano como símbolo onírico en la psicología de Jung es un condensador de significado que va más allá de la mera capacidad de acción, funcionando como un barómetro de la integración psíquica y un agente activo de la conciencia materializada. La interpretación onírica junguiana a menudo considera la lateridad de las manos, un reflejo de los pares de opuestos inherentes a la psique. La mano derecha sería nuestro universo consciente, que simbólicamente está ligado al logos, al mundo de la conciencia, la razón, la acción deliberada y el dominio social, que vendría a ser nuestro lado correcto o diestro. Soñar con la mano derecha activa o dominante puede indicar la afirmación de la voluntad y la capacidad para interactuar éticamente con el mundo. La mano izquierda sería nuestro universo inconsciente asociado al eros, al inconsciente, a la intuición, al oculto, a lo receptivo y al aspecto femenino, o ánima, de la psique. Su etimología, de la palabra latina sinistra, subraya su vinculación con lo desconocido o lo sombrío. El conflicto o la inactividad de la mano izquierda en un sueño podrían señalar una represión de las fuerzas creativas, intuitivas o de la sombra. Jung hablaba de esta disociación como el síntoma del neurótico cuya mano derecha ignora lo que hace la mano izquierda, evidenciando una falta de totalidad psíquica. La mano herida o ausente en el sueño no solo denota una pérdida de poder, sino que también puede interpretarse como un llamado a canalizar o sanar la energía psíquica. Las manos son esenciales en la imaginación activa del método junguiano para dialogar con el inconsciente. Al obligar a la psique a expresarse en una forma tangible, por ejemplo, el dibujo, la escultura, el trabajo con arena, como la terapia de Sandplay de Dora Kalf, la sustancia psíquica se materializa, volviéndose, vamos a denominarlo así, tocable. Este acto de hacer con las manos ayuda a pensar, a sacar a la luz los límites y a dialogar con la materia, que Jung consideraba un reservorio de la memoria arquetípica. La conexión de la mano abierta con el concepto de maná, el poder espiritual impersonal, subraya su función como conductor energético. En los sueños, una mano que irradia luz o toca sugiere que el soñante está canalizando o recibiendo una carga psíquica significativa que debe ser integrada para el crecimiento personal y la renovación de la energía vital.
El trabajo y la expresión a través de la mano son vistos por algunos analistas como las alas del ángel humano, un medio para realizar las concreciones formales de los fenómenos inmateriales, esenciales en el desarrollo de la conciencia y la individuación. La concepción junguiana del arquetipo del creador, el demiurgo, se enriquece profundamente al ser vehiculizada por la mano. Esta conexión trasciende el arte y el trabajo, enlazando la psique individual con el inconsciente colectivo y sus manifestaciones arquetípicas. Para Jung, el impulso de crear es la manifestación de la función trascendente, el proceso psíquico natural que une el material consciente con el inconsciente para producir un nuevo punto de vista o una nueva actitud. La mano es la herramienta que permite que este proceso se materialice. Cuando el individuo crea con sus manos el símbolo, esa mejor expresión posible de algo aún desconocido en la conciencia, toma forma. Este hecho no es solo estético, sino un acto de autoconocimiento donde el alma se confronta con los contenidos de la sombra y el ánima, animus, para alcanzar la totalidad. Las terapias junguianas, como el sandplay o el trabajo con mandalas, se basan en este principio. El paciente utiliza sus manos para construir o dibujar, proyectando sus conflictos y su potencial. Al externalizar los contenidos psíquicos, el paciente puede observar su proceso interno, lo que facilita la integración y el avance en la individuación. Jung mismo practicó el trabajo manual, como la escultura en piedra en su torre de Bollingen, viendo en el contacto con la materia una vía de conexión con lo más profundo del ser. La omnipresencia de la mano en los símbolos religiosos y culturales es la prueba de su carga arquetípica, es decir, de su significado primordial y universal. La mano de Dios que aparece emergiendo de las nubes en el arte paleocristiano y medieval simboliza directamente la acción divina y la intervención creadora en el mundo. Es la manifestación del poder de Dios que bendice, sostiene o da la ley. El ser humano, al usar sus propias manos para crear, se convierte en un imitator Dei, un imitador de Dios. Los mudras son gestos rituales codificados hechos con las manos y dedos, que canalizan y simbolizan estados internos de conciencia, poderes o enseñanzas específicas. Cada mudra es una forma simbólica de acción que sella o invoca una energía psíquica o espiritual particular. En esencia, estos símbolos universales reafirman el postulado junguiano de que la mano es el punto de encuentro donde el arquetipo del creador se actualiza, transformando el potencial psíquico en realidad concreta y, al hacerlo, facilita el diálogo del individuo con su propia alma. La dualidad de la mano derecha e izquierda es un arquetipo fundamental de los opuestos complementarios, la conjunctio oppositorum en la psicología junguiana, que refleja la estructura misma de la psique humana y la tensión necesaria para la individuación. El énfasis en la mano derecha como el lado de la conciencia y el logos, la razón, el juicio, la palabra, se refuerza con datos culturales y etimológicos. Al ser la mano dominante en la mayoría de las culturas, la derecha simboliza la adaptación del mundo exterior, la persona, la moralidad socialmente aceptada y la función superior, el pensamiento, el sentimiento, la sensación o la intuición que está bajo el control del yo. En latín, dexter, derecha, significa hábil y favorable. Esto se traduce en expresiones como estar en lo correcto o la posición de honor, que no es otra cosa que sentarse a la diestra de alguien, confirmando su carga de rectitud, orden y claridad solar. La mano izquierda se correlaciona directamente con los aspectos menos integrados de la psique, incluyendo la sombra y la intuición. La izquierda representa lo que ha sido reprimido o no desarrollado por la conciencia. Es el lado de la intuición, la imaginación y la vida instintiva. El término latín sinister, la izquierda, significa originalmente el lado de la mano izquierda, adquiriendo posteriormente connotaciones de mal agüero, lo que refleja la ansiedad de la conciencia frente a lo desconocido y la sombra. Simbólicamente se considera la mano receptiva, asociada a la función psíquica inferior o menos diferenciada del individuo. En la mujer podría relacionarse más con la expresión intuitiva, en el hombre con los aspectos del sentimiento o la sensación que no son cómodos para su conciencia racional. En la alquimia, tan estudiada por Jung, la dualidad derecha-izquierda se equipara a la de sol-luna u oro-plata. Reconciliar esta dualidad era el objetivo de la conjunctio, la unión de los opuestos, que conducía a la piedra filosofal, y, en términos psicológicos, a la integración del sí mismo, el self. La clave no es erradicar una mano en favor de la otra, sino lograr la cooperación activa, la función trascendente, que indica la madurez psíquica.
Cuando ambas manos se utilizan de forma consciente y coordinada, por ejemplo, en un arte que requiere destreza bilateral o en el gesto de la caricia y la protección, se está actuando desde la totalidad. La acción ya no es meramente racional, la derecha, o puramente instintiva, la izquierda, sino que emana de un centro unificado. El acto creativo que surge de la cooperación de ambas manos es un rito de integración porque da forma visible a la totalidad psíquica. Se permite que la materia inconsciente, la izquierda, sea estructurada por la voluntad consciente, la derecha, cerrando así el círculo de la individuación. La mano en la psicología junguiana es un poderoso arquetipo del instinto sanador y el contacto psíquico, un concepto que enlaza la alquimia, la religión y la moderna psicoterapia. Jung concibió la curación no como un mero proceso físico, sino como una reconciliación psíquica. Repetimos. Jung concibió la curación no como un mero proceso físico, sino como una reconciliación psíquica facilitada por el contacto con lo luminoso. Repetimos. Jung concibió la curación no como un mero proceso físico, sino como una reconciliación psíquica facilitada por el contacto con lo luminoso. La imposición de manos es un ritual universal que proyecta el arquetipo del sanador herido y el gran curador. El chamán o sacerdote actúa como un canal o medium, por el cual la energía curativa, que Jung denominaba numen, poder espiritual, o maná, poder impersonal e inherente, se transmite. Desde una perspectiva psicológica, esto representa la capacidad del inconsciente colectivo para activar recursos curativos que están más allá del control del yo consciente. La mano que cura, en este contexto, simboliza la capacidad del terapeuta para tocar el punto disociado o fragmentado de la psique. El llamado toque que repara es un acto que reintroduce el alma en la identidad fragmentada, al igual que el terapeuta ayuda al paciente a, entre comillas, tocar y a hacerse consciente de sus contenidos inconscientes. La mano simbólica facilita el contacto entre el yo y el sí mismo, el self. El acto de curar con las manos es una manifestación del proceso de integración o conjunctio, la unión de los opuestos que conduce a la totalidad. La enfermedad a menudo es una manifestación de la psique que está disociada de sus impulsos instintivos o de su sombra. El toque sanador ayuda a materializar los contenidos inconscientes, es decir, a integrarlos en la realidad corporal y consciente del individuo, siguiendo el principio de que el cuerpo y el psique son dos caras de la misma moneda. En la alquimia, la fase final de la obra era la creación de la piedra filosofal, a menudo representada como un contacto o unión. El trabajo con las manos en el crisol era el reflejo del trabajo interno necesario para la curación y la transformación. Jung observó que el terapeuta, al igual que el alquimista, debía tocar o manipular el material psíquico del paciente, la materia prima, para que la transformación ocurriera. El arquetipo del sanador herido establece que el curador solo puede guiar a otros a través de un territorio psíquico que él mismo ha recorrido. Su capacidad de tocar y sanar con las manos, por lo tanto, se deriva de su propia experiencia de contacto y reparación de su identidad fragmentada. La relación entre la mano y la alquimia es crucial para entender el concepto de individuación de Jung. La mano no es solo un órgano de la acción, sino el símbolo de la voluntad consciente aplicada a la transformación psíquica, traduciendo el pensamiento mágico en realidad experiencial. Jung vio en la Opus Alquímica, la obra, una proyección del inconsciente sobre la materia, donde los procesos químicos reflejaban la dinámica interna del alma. Los alquimistas manipulaban la materia prima con sus manos, mezclando, calentando y destilando. Esta actividad manual, el labor o tractatus, era el equivalente al trabajo psicológico consciente necesario para transformar los elementos más oscuros e indiferenciados de la psique, el plomo del inconsciente y la sombra, en el oro de la conciencia integrada y el sí mismo. La insistencia junguiana en que el conocimiento debe ser vivido y encarnado, no basta con su comprensión intelectual, halla su metáfora perfecta en la alquimia. La piedra filosofal, el arquetipo de la totalidad y la perfección, no se encuentra leyendo, sino haciendo. Es un producto de la experiencia práctica y la paciencia. La mano simboliza esta necesidad de tocar la realidad psíquica con esfuerzo y dedicación, diferenciando la sabiduría, que es el producto del opus, de la mera erudición. La importancia del trabajo manual para la psique no fue solo una teoría para Jung, sino una práctica fundamental en su vida, especialmente en la construcción de su torre en Bollingen. Jung mismo sentía una profunda necesidad de trabajar la piedra y la madera con sus manos, sin ayuda eléctrica. Este acto de construir, moldear y esculpir fue su propia opus psicológica.
Él afirmaba que el trabajo manual le permitía conectar con las fuentes más profundas de su ser y de la psique universal, ya que la materia, la piedra y la tierra, conserva una reverberación arquetípica. Al igual que los alquimistas grababan símbolos en sus crisoles, Jung grabó figuras simbólicas en las paredes y piedras de Bollingen. Estos actos manuales de inscripción eran un modo de activar y fijar arquetipos en la conciencia, materializando su proceso de individuación en el entorno físico. La mano se convierte así en el cincel del alma, dando formas externas a la estructura interna. La mano, por lo tanto, es el órgano de la individuación, el puente activo por el cual el espíritu, al tocar y transformar la materia, se transforma a sí mismo, creando la unidad indivisible del sí mismo. El simbolismo de la mano en la obra de Carl Gustav Jung culmina como la metáfora esencial del alma operante y del puente activo entre el mundo interno y el externo, un concepto clave para la comprensión de la individuación y la realización del sí mismo, el self. El papel de la mano va más allá de la mera herramienta. Es el agente de la transformación psíquica porque permite la vivencia y la encarnación del conocimiento. Jung insistía en que el conocimiento profundo, la gnosis, debe dejar de ser una realidad abstracta para volverse experiencial. La mano garantiza esta encarnación. El proceso de individuación, que busca la totalidad, no se completa solo con la introspección, el pensar, sino con la acción consciente, el hacer. La mano es el vehículo que plasma la nueva actitud psíquica alcanzada en el inconsciente en una forma de vida concreta. Cada mano humana es, en efecto, una firma del alma. La quiromancia, aunque no era una práctica directa de Jung, se basa en la idea arquetípica de que las líneas y formas de la mano son un mapa psíquico impreso. Desde la óptica junguiana, el modo en que el individuo utiliza sus manos, su arte, su trabajo, su gesto dominante o reprimido, es una proyección única de su peculiaridad última e incomparable, es decir, su individualidad recién diferenciada. La mano que realiza todas las acciones representa la naturaleza dual y completa de la energía psíquica, la libido junguiana. El hecho de que la mano pueda crear y destruir simboliza la necesidad de integrar la sombra y la luz. La energía de la sombra, si no se integra y se hace consciente, puede manifestarse de forma destructiva. Si se acepta o canaliza, a través de la mano creativa, se convierte en una fuente de poder y vigor psíquico. Cuando la acción es consciente y deliberada, la mano se convierte en el lugar de la síntesis entre el logos, la razón de la derecha, y el eros, la intuición de la izquierda. Este gesto consciente es el verdadero sello de la realización del sí mismo, donde la unidad indivisible de la persona se manifiesta en el mundo. En resumen, la mano es el símbolo operativo y dinámico que demuestra la máxima junguiana. El inconsciente necesita materializarse para ser conocido y el alma necesita actuar para volverse total. Y hasta aquí hemos llegado en esta cuarta transmisión. En la siguiente entrega de la lista enfocaremos el simbolismo de la mano en relación con los tatuajes y la magia. No dudo que será de vuestro interés. Y ahora sí, me despido de vosotros.